Hola, muy buenas tardes. Me da muchísimo gusto saludarles como siempre en un nuevo video en donde esta vez vamos a platicar acerca de pues todas las faltas administrativas de los servidores públicos y de los actos de particulares vinculados con faltas administrativas graves. Vamos a ver, yo pienso que este tema se divide en cuatro partes, ¿no? En particular el tema de las faltas administrativas. Bueno, pues seguimos hablando de todo este tema que gira alrededor del Sistema Nacional Anticorrupción. Y es muy importante saber que la Ley General de Responsabilidades Administrativas es la que se encarga de atender todos estos temas. ¿Cuáles? Bueno, pues los propósitos que tiene la ley es un tema fundamental y medular en el estudio de esta sesión. También, bueno, pues cuáles son las autoridades competentes para su aplicación y ver todos los principios de actuación de los servidores públicos, sus responsabilidades que ya las hemos visto a lo largo de toda esta sesión y también ya analizar cada una de las faltas administrativas que pueden cometer los servidores públicos y también algunos particulares que pueden vincularse a este grupo, a este conjunto de faltas. Entonces, bueno, pues será muy útil tener a la mano la Ley General de Responsabilidades Administrativas. En mi opinión, tienen bastante bibliografía alrededor de este tema. Tienen el texto de apoyo que les puede ayudar también muchísimo, pero también tienen la ley. Para mí, la manera más sencilla de atender esta actividad es atender a la ley, y yo creo que será un excelente ejercicio a través del cual pues todos y cada uno podrán comenzar a explorar la lectura de esta normativa, que la verdad, en mi opinión, es como de las más fáciles que he visto para entenderla y para poderla aplicar a nuestro trabajo. Entonces, tendremos que leer, como bien se menciona en cada una de las sesiones, nuestros textos de apoyo, nuestra bibliografía y también esta Ley General de Responsabilidades Administrativas. Vamos a ver quiénes son las autoridades, primero que nada, que se encargan de aplicarla. En un documento de texto vamos a anotar en la primera columna los propósitos de esta Ley General de Responsabilidades, las autoridades que son competentes y las funciones concretas de las autoridades señaladas. Vamos a hacer un pequeño resumen breve para que, cada quien acuda lo más rápidamente posible a esta ley y puedan resolver su actividad. Entonces, pues ¿cuáles son los propósitos? Se enuncian en el artículo número 2 de esta ley. En el artículo número 1 habla a grandes rasgos de cuáles son la competencia, a quién va dirigida la ley, como en cada artículo 1 de cualquier norma jurídica. Entonces, pues tenemos que esta ley tiene como propósito, primero, establecer los principios y obligaciones de los servidores públicos que rigen la actuación de estos personajes. Se encarga también de establecer las faltas administrativas graves y no graves y las sanciones que se aplican a estas mismas. También se encarga de establecer las sanciones por la comisión de faltas de particulares, que pueden ser vinculadas a faltas graves o faltas de particulares en situaciones especiales. Esto lo vamos a ver a continuación. También se va a encargar esta ley de determinar los mecanismos para prevenir, para corregir o investigar las responsabilidades administrativas. Y también esta ley va a crear cada una de las bases para que toda entidad pública establezca sus políticas de manera más eficaz y ética y con responsabilidad. El servicio público debe de tener un actuar responsable. ¿Quiénes son las autoridades competentes? Las secretarías, los órganos internos de control, la Auditoría Superior de la Federación y las entidades de fiscalización, y de las entidades federativas, también los tribunales, la Suprema Corte de Justicia y el Consejo de la Judicatura Federal. Y no podemos olvidar a los poderes judiciales de los estados y el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, así como cada una de las unidades de responsabilidades de las empresas productivas del estado.
¿Qué tendremos que hacer para encontrar las funciones concretas de cada una de estas autoridades? Bueno, pues a partir del artículo 10 menciona todas y cada una de ellas. Ahora, yendo de inmediato, corriendo, porque sé que todo esto urge a la actividad número 2, tenemos que presentar 5 ejemplos de cada una de las siguientes faltas, de las faltas administrativas graves que cometen los servidores públicos, las no graves también de los servidores públicos, de particulares vinculados a faltas administrativas graves y de particulares en situaciones especiales. En algunos casos les han solicitado que hagan una definición de cada una de estas faltas. Yo sugiero ir a la ley, al artículo número 3 que trae un glosario de términos y al manual del Sistema Nacional Anticorrupción, que todos lo tienen en los grupos de WhatsApp o en Facebook está o en Telegram. En todas estas redes está la bibliografía sugerida. Y bueno, pues para hablar de las faltas administrativas graves, pues habrá que ir al artículo de esta ley del 52 al 64, en donde se enuncian todas y cada una de ellas. O sea, está el cohecho, está el peculado, el conflicto de interés, la contratación indebida, la simulación de acto jurídico y ya. Y las sanciones que también están a partir del artículo número 78. 78, 79, desde el 77 ya empieza a hablar de las sanciones. Entonces, esto es, pues si bien no es sencillo, habrá que encontrar un ejemplo, ya sea que ponga la definición, que a mí me parece muy adecuado, porque así pues vamos a tener muy claro a qué hace referencia cada una de estas faltas administrativas, y también podemos mencionar algún ejemplo que lo podemos encontrar en la red, en internet, en el apartado de noticias. Hay muchísimos temas alrededor del cohecho, del peculado principalmente. Tenemos el caso de Duarte, de Lozoya, hay casos muchos en Yucatán, en Guanajuato, en la Ciudad de México. Entonces, búsquenlo así y en el apartado de noticias. Tenemos también las faltas administrativas no graves de los servidores públicos. Ellas se encuentran contenidas en el artículo 49 y 50 de esta misma Ley General de Responsabilidades Administrativas. Pues estas son faltas las cuales repercuten en actos y omisiones de los servidores públicos en el ejercicio de sus funciones. Es muy importante saber que las sanciones, en el caso de las no graves, las aplican las secretarías y los órganos internos de control interno, a diferencia de las faltas administrativas graves, que esas, recordemos que va a sancionar ¿quién? Los tribunales. Eso también lo van a encontrar en la legislación, ¿ok? Retomo un poco lo de las faltas administrativas graves. Recordemos que algunas de ellas sí tipifican un delito penal. Entonces, algunas de ellas. Chequen, por favor, la legislación del Código Federal Penal a partir del artículo número 212 y hasta el 224, porque ahí se van a encontrar toda una serie de delitos. Ya estos sí son delitos, pero recaen en la materia penal. Y a continuación tenemos la definición de que algunos se las pidieron, de faltas de particulares que puedan estar vinculados a faltas administrativas graves. Entonces, bueno, pues si nosotros vamos a ese apartado del glosario de términos que está en el artículo número 3, pues van a encontrar a qué hace referencia esto. Entonces, las sanciones también en estos casos corresponden a los tribunales, y recordemos que estos actos los pueden cometer personas físicas o morales que son particulares, bueno, pues que no son servidores públicos, como nosotros, ¿no? Siempre y cuando no seamos servidores públicos, somos un particular, ya sea una persona física o una persona moral. ¿Cuáles ejemplos pueden ser? Pues los relacionados con el soborno, y va en orden toda la serie de faltas a partir del artículo número 66, por favor. Y a partir del 65 ya empieza a hablar de estos temas la legislación, la Ley General de Responsabilidades Administrativas. Tenemos el soborno, la participación ilícita en procedimientos administrativos, el tráfico de influencias, la utilización de información falsa, la colusión,
Y las sanciones para este tipo de faltas las van a encontrar a partir del artículo 81. ¿Ok? Bueno. Y por último tenemos aquellas faltas de particulares en situaciones especiales. Pues son todas las faltas que pueden cometer los particulares y que pueden ser realizados por candidatos a cargos de elección popular, por miembros de equipos de campaña, por miembros también de equipos de transición entre administraciones del sector público y líderes sindicales del sector público. Ojo, el sindicato tiene que ser del sector público. ¿Y qué actos o faltas deben de cometer? Bueno, pues que exijan, soliciten, acepten beneficios conforme a lo que se refiere a la definición de cohecho para sí o para su campaña y estén obteniendo una ventaja indebida. Ahora, están todas estas faltas mencionadas pues en sí en los primeros artículos que menciona la ley a partir del artículo número 73. Y entonces, bueno, pues ustedes ya creen, fabriquen o busquen en las noticias algún ejemplo para que lo puedan llevar a su tarea. Ahora, ¿cuáles son las sanciones? Las sanciones se mencionan también a partir del artículo número 81. Voy a regresar a las faltas administrativas no graves. Estas faltas, todas y cada una, están mencionadas en los artículos 49 y 50 de la ley, que habla de cumplir con las funciones, atribuciones, comisiones que han sido encomendadas, observando en su desempeño disciplina y respeto, denunciar los actos u omisiones que en el ejercicio de sus funciones llegare a advertir, que pueden constituir faltas administrativas. Y hay otras más que menciona la legislación. ¿A qué quiero llegar con esto? Y retomando nuevamente lo de las faltas no graves o que cometen servidores públicos, pues son faltas en el desempeño de sus funciones, ¿no? O sea, son faltas tan comunes. Habrá algunas que sí puedan ocasionar un daño a la nación, que bueno, pues serán investigadas, substanciadas y sancionadas conforme lo marca la legislación, esta misma ley. Pero generalmente pues son cuestiones administrativas, ¿ok? Bueno, y por último tenemos un ejercicio que pues probablemente nos den los profesores, probablemente tengamos que elaborar nosotros, pero bueno, pues elijan uno que tenga alguna falta grave o alguna falta no, creo que pide grave, ¿no? Sí. Con faltas, dice, los particulares relacionados con faltas en la administración pública. Algunos profesores solicitaron o pusieron ejemplos con faltas graves de servidores públicos. Aquí dice particulares relacionados con faltas en la administración pública, pero bueno, ya cada docente sugerirá lo que necesita para esta actividad. Entonces, si les piden una falta grave de un servidor público, pues lo mismo, ¿no? Hay mil noticias alrededor de estos temas, que puede ser, por ejemplo, pues el caso Lozoya, el caso de la maestra Elvester, cualquier circunstancia de un servidor público, de un diputado, ahora que está tan de moda de repente escuchar del tráfico de influencias. O sea, creo que hay mucho material en la red como para que puedan elegir algún caso. Bueno, y gravedad de la falta, tendremos que indicar que si es una falta grave pues yo sugeriría que fuera grave, ¿no? O que fuera de un particular vinculado a faltas graves o de particulares en situaciones especiales, o sea, algún miembro de campaña, un líder sindical, que bueno, pues creo que para esto da mucho la noticia o las noticias que hay en internet. El tipo, bueno, pues ¿cuál es esa falta que se comete, no? O sea, ¿cómo se le llama? Se le llama peculado, se le llama cohecho, se le llama soborno si es por parte de un particular. ¿Cómo se le llama? O sea, eso que se está formando con base a las acciones que comete el servidor público o el particular, ¿cuál es el tipo en el que recae, ¿sí? En el que cuadra perfectamente bien. Y es el tipo conforme a la legislación, lo tendremos que mencionar.
También nos solicita cuál es la sanción que se impone. Y bueno, pues valdría la pena a lo mejor decir quién es la autoridad competente que tiene que sancionar. Y todo eso fundamentarlo conforme a la legislación, ¿sí? Entonces, creo que la actividad leyendo la ley, entendiendo muy bien a qué corresponde cada una de estas faltas administrativas, yo creo que puede ser muy sencillo de hacer. Además que muchas de las noticias que hablan de actos de corrupción traen por qué delito fue acusado el servidor público. Entonces creo que eso lo hace un poco más sencillo. Y bueno, pues estamos ya a punto de finalizar, ya en breve voy a subir el video de la sesión 6 para que vayan avanzando. Y bueno, les dejo este video de la sesión 5 para que quienes no lo han hecho, están atrasados, quieran estudiar, repasar, no entendieron nada, o para las nuevas generaciones. Entonces los invito nuevamente a que se suscriban a nuestro canal, que activen la campanita para que les notifiquemos cada vez que subamos algún video, que le den like y que compartan. Y bueno, pues como siempre, amigos, es un gusto saludarlos y nos vemos en el próximo capítulo. Hasta pronto.